Señal directa. Pros y contras de la despenalización de la marihuana. Lo platicamos con Elba Noemí Gómez, académica en el Departamento de Psicología, Educación y Salud del ITESO. Buenas tardes. Buenas tardes, José Ángel. Muchas gracias por la invitación. Hombre, un placer. Gracias por acompañarnos. Pues a ver, ¿cuáles serían estos pros y contras de este paso que se ha dado por parte del Senado de la República? Mira, le he estado dando un poco de seguimiento al caso. Yo soy investigadora del ITESO y actualmente tenemos en curso una investigación sobre adicciones. Uh-huh. Y entonces desde ahí es donde te voy a dar mi opinión. Por favor, claro. Entonces mi perspectiva es que pues es un tema controvertido, y que aquí uno de los retos es no simplificar ni el tema ni el problema, no generalizar, no caer en reduccionismos, y tampoco ser ingenuos ni hacer cuentas alegres. Todos los argumentos, tanto a favor como en contra, que yo pues he ido dando seguimiento, tienen fuertes razones y son correctos. Pero desde una mirada más compleja, no es lo mismo la perspectiva de los manifestantes en pro de la legalización, en la línea de los derechos humanos, que en la opinión de una madre para quien su hijo se está debatiendo entre la vida y la muerte por un problema de adicciones. Uh-huh. Entonces aquí el tema es de perspectivas. Y un porcentaje no alto, no es mayoritario, de personas adictas internadas en centros de internamiento están internadas por consumo de marihuana. Pero pues aquí está el otro tema, no es lo mismo ser consumidor que ser adicto. Entonces, ahí hay una franja muy delgada. Cuando hablamos de consumidores de marihuana, no todos los consumidores de marihuana actuales ni los futuros son iguales. Esta perspectiva en todo el campo de la adicción de que hay algunos consumidores que son consumidores esporádicos, casuales, de fiesta, de fin de semana, en una situación de estrés, etcétera. Hay otros consumidores frecuentes. Hay otros consumidores que les llaman abusadores, que ya tienen abuso del consumo, y hay otros consumidores que ya tienen un abuso que le llaman problemático. O sea, que tienen ya situaciones de violencia propia hacia el exterior o niveles de pérdida de autocuidado o conductas de autodestrucción. Uh-huh. Entonces, para mí el tema central es la pregunta: ¿qué tanto como sociedad, como cultura, estamos realmente preparados para la legalización, para implementar una legalización, cuando, por ejemplo, uno de los puntos es que no se podrá consumir en presencia de menores? Pero esto contrasta con una realidad que no hemos podido regularizar: la violencia intrafamiliar, la violencia infantil, el maltrato infantil, el abuso sexual por parte de familiares. Jalisco es uno de los primeros estados en pornografía infantil. Otro dato es que en los últimos, ¿qué te imaginas?, 5 o 6 años, ha disminuido la edad de inicio de consumo a alrededor entre 5 y 8 años. Entonces, te preguntarás, estos niños cómo consiguen la droga, cómo se inician, dónde están los adultos responsables, dónde están estas instancias reguladoras nacionales, ¿no? Entonces, pues es un tema complejo. México es un país plural, no es homogéneo, y entonces pues aquí te llevas a la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué capacidad tienen las personas para tomar decisiones y para regular un consumo, ¿no? Claro. Algo que nos ha parecido en la investigación es que cuando hay esta tendencia
a decir que la culpa de las adicciones o la responsabilidad principal es de la familia. Y nos hemos encontrado que hay muchísimas familias en este país en condición de vulnerabilidad, incluso familias consumidoras, toda la familia, tanto en clases más desfavorecidas como en estratos económicos altos. Entonces, pues a mí me ha recordado mucho la lucha por la legalización del alcohol, no más por el asunto de no caer en mitos o en fundamentaciones, pues que la historia no nos da la razón. Una de los sustratos cuando se habla de la legalización del alcohol es que iba a disminuir el consumo. Exacto. Y México, por ejemplo, o sea, tenemos una cultura de sacralización al alcohol, y una cierta permisividad de consumo de alcohol. Y ahí me pego con el otro punto, o sea, de cuenta que en los estudios que hemos estado haciendo y en la literatura, las dos drogas ahorita más fuertes de inicio es la marihuana y el alcohol. Así es. Entonces, regresando con esto de los consumidores casuales hasta un consumidor problemático, o sea, un 7% más o menos de quien inicia con un ahora los muchachos le llaman gallo, o un mopeador, con olores, aromas, etcétera, sabores, más o menos un 7% va a ser la antesala para un problema de adicciones, porque pues este inicio de consumo tanto en el alcohol como a través de la marihuana es una ruleta rusa. Hay un porcentaje de la población que tiene una estructura cerebral diferente, estudios Exacto. de neurociencias, que tiene predisposición a las adicciones. Si le sumas un ambiente con violencia, con confusión, con falta de certidumbres y falta de sensación de protección, así es, más una fractura personal psíquica, probablemente el 7%, esta persona cuando consuma marihuana la primera vez se quedará enganchada en una compensación tanto personal, emocional, como en una compensación cerebral, ¿no? Entonces, claro. La pregunta es qué tanto estamos preparados como país, y cuando hay muchas otras cosas que habría que regularizar, ¿verdad? Claro. Maestra, tal vez aquí el gran punto, digo, a sabiendas de que, en efecto, difícilmente podríamos hablar de que todo en torno a esta despenalización es bueno o es malo. Tendríamos que verlo desde las diferentes perspectivas que usted ya nos está mencionando en estos momentos. Tal vez lo que sí resulta plenamente rescatable es el hecho de que pues, lo que venía ocurriendo era muy distinto. El fenómeno existía, ha existido desde siempre, el consumo ha estado ahí, pero nada más servía en muchas ocasiones para extorsionar, para castigar a gente que, pues el único delito, si se puede así calificar, que cometía, pues era el consumir la marihuana. Y al final de cuentas vemos quienes están encerrados hasta nuestros días en prisiones por ser consumidores, ni siquiera por comercializarla. Por ser consumidores les encontraron con X cantidad de la droga y están encerrados. Es decir, esa parte tal vez sería la que tenemos que rescatar para luego sí voltear a ver a cada uno de estos subgrupos, ¿no?, que están entre quienes pueden quedar en una adicción dañina, en un consumo que les puede resultar dañino, para que sean atendidos, y los otros que, como usted nos los mencionaba, podrían ser esos consumidores casuales con los que no pasa nada, más que ese consumo esporádico que ni siquiera llega a adicción. Fíjate que estaba precisamente pensando hace rato en este dato que dices. Desde hace muchos años está este asunto de que puedes portar un cierto cantidad de gramos de marihuana y no es, o sea, no
tienen por qué detener ni encarcelar, pero es que nosotros hicimos una revisión histórica también de la parte legal, no sobre la marihuana, sino sobre el tema de las adicciones, y muchos, o sea, muchos no tendrían por qué haber sido detenidos desde antes. O sea, que es este asunto como, o sea, como la legalización no es una panacea que nos va a resolver un sistema jurídico, una problemática económica, ni este tema de que México en los últimos 30 años ha pasado de ser país distribuidor de drogas a país productor y ahora a país altamente consumidor. Es que ese es otro de los temas, ¿no? Y estaba yo revisando el caso holandés. El caso holandés lo había escuchado a un investigador y me llamó mucho la atención, que dice, o sea, Holanda es uno de los principales productores de drogas sintéticas en el mundo. Y el balance que hacía es que Holanda ha pasado de ser el tolerante paraíso de uso recreativo de las drogas a convertirse en uno de los mayores exportadores. Y en los análisis de otros investigadores, al menos de Peter Todd, dice que los asesores del narcotráfico holandés son mexicanos. Y está este otro tema, ¿no? Esta persona dice, creíamos que dábamos un ejemplo al mundo y estábamos muy satisfechos por ello, por mucho tiempo, y dice, ahora no, en un foro donde es que se llama precisamente Funciona la Legalización. Otro dato, por los mitos que giran alrededor de la legalización, dice que la cannabis que se vende en los coffee shops proviene de la producción y tráfico ilegal, y hace toda esta discusión que con esta apertura los que no producían, el crimen organizado que no producía cannabis, pues encontró, y ahí da la cantidad de ganancias que le produce el crimen organizado la producción de cannabis. Claro. En Holanda. Entonces, lo que te quiero decir es que es un tema, yo pensaba que, o sea, mientras no regulemos, no podamos enfrentar realmente el problema del narcotráfico en nuestro país, que ha logrado una identidad impresionante. Sí. Tendría que ser algo paralelo, o sea, la regulación de eso, la legalización y la parte de la educación. Por supuesto. O sea, la educación para la toma de decisiones, las oportunidades en un país con 60 millones, más de 60 millones de pobres. Dices, o sea, tiene muchas caras, el consumo tiene muchas caras. Así es. Oiga, maestra, lamentablemente el tiempo es el que ya se nos vino a nosotros encima. Sí lo tomaríamos esto a manera de alguna conclusión. En realidad, bueno, falta bastante. No solamente es la despenalización, tendrán que venir en paralelo muchas otras acciones. Habrá oportunidad de continuar platicando. Le agradecemos el habernos acompañado. Sí, muchísimas gracias por la invitación. El tema es complejo y solamente no hay que hacer cuentas alegres en un país con tantas deudas hacia la ciudadanía. No solo esta deuda legal, demanda de la legalización de grupos activistas, hay otras deudas que también habría que atender. De acuerdo. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias, José Ángel. Hasta luego, que esté muy bien. Es la maestra Elba Noemí Gómez, académica del Departamento de Psicología, Educación y Salud en el ITESO. Regresamos enseguida.